Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a este su espacio Enfocados, el espacio para los empresarios enfocados en lo importante. Y el día de hoy estoy muy emocionada por el tema que vamos a tener el día de hoy, que es un tema súper actual, muy importante para todas las organizaciones y sobre todo para generar conciencia. Pero estoy aún más emocionada por la persona que me va a acompañar, quien es una mujer que conozco desde hace varios años ya y una extraordinaria amiga y sobre todo una gran profesional a quien yo, aparte de adorar, admiro muchísimo. Ella es psicóloga organizacional, es originaria de la Ciudad de México, tiene experiencias en el área de desarrollo de capital humano y de seguridad. Es también escritora y tiene un gran interés por el fortalecimiento tridimensional de la mujer. Ella es Natalia Favila. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros, aunque sea a la distancia, pero te abrazamos desde acá. Bienvenida, ¿cómo estás? Súper bien, emocionada, contenta de estar ya por fin acá. Habíamos tenido la intención hace mucho, pero como Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Bendita Extraordinaria forma. tecnología. Exactamente, bendita tecnología, exacto. Yo estoy feliz de que estés con nosotros porque aparte vamos a hablar de un tema que dominas a la perfección desde muchas, ahora sí que desde muchas perspectivas, pero que también eres una persona sumamente empoderada que busca concientizar a las empresas y a las mujeres per se. El tema de hoy es organizaciones con perspectiva de género y empoderamiento de la fuerza laboral femenina. O sea, es un tema para 3 programas básicamente. Sí, Pero vamos a empezar con el del día de hoy. Y yo tengo la primera pregunta, amiga, que sería, ¿qué es la perspectiva de género? básicamente lo podemos retomar un poquito atrás. La dimensión de género se refiere a una cuestión, a una categoría de análisis. Derivado de esto, la perspectiva de género sería la herramienta que surgió de ese análisis para aplicar ya sea en las políticas sociales, culturales, educativas, para potenciar o transformar la realidad que nos acontece. Y el tema específico es transformar la realidad social de las mujeres para superar una subordinación que ya se ha ido trabajando desde hace mucho. Es decir, ya vemos mujeres en posiciones de privilegio que podemos opinar, como es nuestro caso, pero todavía hay personas que no. Así Ya es. vemos mujeres que igualamos el sueldo con los hombres en nuestra área, pero todavía hay algunas que no. Es decir, la perspectiva de género es una herramienta básicamente epistemológica y política para que se siga persiguiendo esa igualdad. Y la igualdad, te voy a decir algo, la igualdad a nivel jurídico existe. La gran, digamos que la gran persecución es por la equidad, es decir, en base a mi, a mi capacidad, en base a mi contexto, ¿qué oportunidades hay para mí? ¿Me explico? Correcto, correcto. Y ese punto que acabas de mencionar creo que es uno de los más importantes que a mí me gustaría dejar en claro, sobre todo pensando en el tema y en el enfoque organizacional que queremos darle. La igualdad jurídicamente ya está establecida, es decir, los hombres y las mujeres ante la ley somos iguales. Sin embargo, la equidad es por la que aún se está trabajando, ¿no? Por bien lo dices, cada vez hay más mujeres en puestos directivos y a mí me llama mucho la atención cuando hace poco mencionaban justamente la primera mujer que está a nivel dirección de diferentes empresas y lo seguimos aplaudiendo como un logro. Y a mí me causa un poco de ambigüedad, porque por un lado es padrísimo, qué bueno, pero por el otro es, ¿por qué sigue siendo un tema que nos siga llamando tanto la atención? Por ahí en su momento yo escuchaba un discurso de una candidata que no voy a meter en temas políticos, pero es para dar el contexto que quiero compartirles, que mencionaba, le hacían una entrevista y le preguntaban si México estaba listo para tener una presidenta mujer. Y la respuesta a ella me gustó mucho porque dijo, el día que dejemos de hacer esa pregunta es cuando vamos a estar listos. Entonces, vuelvo a lo mismo con las empresas. El día que para el público en general, que para el mismo personal de las empresas siga siendo tan memorable que una mujer llegue a puestos de poder, es cuando
veremos que estamos realmente avanzando, porque hoy sigue siendo motivo de festejo, cuando en cuanto a capacidades, la capacidad de un trabajador no tiene nada que ver con género. Finalmente es un desarrollo de habilidades que tanto hombres como mujeres podemos hacer, pero sí es una realidad que debemos de seguir buscando las oportunidades de manera justa y equitativa para las mujeres que seguimos en desventaja, ¿ok? Es correcto, sí, es correcto. Muy bien, amiga. Ahora, es importante, por ejemplo, a partir de eso que comentas, yo agregaría, todavía se celebra porque todavía es minoría, Es correcto. así de simple. Ese es el punto. Eso es realmente lo trascendental. ¿Y por qué consideras tú que sigue siendo una minoría cuando en temas poblacionales las mujeres somos más? En temas poblacionales y hasta en temas, por ejemplo, de finanzas, los bancos prestan mucho más a las mujeres porque son más responsables, hacen más Claro. puntuales sus pagos, ¿sabes? No solamente pagan, sino anticipan, o sea, a muchos niveles realmente se puede notar que sería lo lógico que fuera por partes iguales, ¿cierto? Y sí, es a nivel poblacional, pero hay algo bien interesante que ahora se ha escuchado mucho y tampoco voy a entrar en temas políticos, pero se le conoce como el pacto. Es decir, entre caballeros sí se apoyan, sí han trabajado desde mucho antes en equipo, las mujeres no tanto, no somos, fuimos históricamente un poco más individualistas porque digamos que se usó la necesidad de algunas mujeres para sabotear el movimiento feminista en algunas épocas. Entonces, de ahí también tiene mucho que ver esta desconfianza. Ok. ¿Qué tendría que hacer una empresa para poder trabajar a través de una perspectiva de género adecuada? Primero que nada, está bien interesante la pregunta porque hay que recordar que es uno de los temas que se evalúa en clima laboral. Ujú. Entonces, sí hay que tomarlo en Así cuenta, es. pero ya, ¿no? Entonces, yo propongo, o sea, los puntos de partida que yo propongo son prevenir. Para empezar, definir una política de prevención. No podemos poner a un hombre encabezando, por ejemplo, una queja de un grupo de mujeres, o no podemos tener solamente hombres liderando, porque entonces no va a haber como la confianza de pedir ayuda en el caso de que fuera necesario. Una prevención de la empresa con perspectiva de género es, primero que nada, sensibilizar un poquito más sobre el tema, no irnos tanto a lo cultural, porque en lo cultural es todavía un tema Claro, muy todavía hay verde, rezago. Sí. ¿no? Pero lo correcto es ya empezar a sensibilizar para manifestar la perspectiva de género como una estrategia. ¿Me explico? La participación de la mujer es parte de esa estrategia. La formación, asegurarse de las cuestiones, por ejemplo, médicas que requieren las mujeres o que requerimos las mujeres, no son las mismas. Entonces, también no verlo como se le está dando permiso o se le está apoyando, sino como que es parte de su necesidad, y a eso iba yo con la palabra equidad, o sea, es parte de lo que necesita o parte de su condición femenina requiere ciertos temas de salud en específico, cierta comunicación más específica y cierta formación y apoyos más específicos. Ahora, mencionabas hace un momento algo muy importante. Finalmente, a nivel cultural, como país, traemos todavía un rezago, no le vamos a poner nombres, pero traemos todavía un rezago. ¿Crees tú que este rezago cultural es el que está impidiendo a las empresas avanzar en tener una perspectiva de género adecuada? Sí, porque realmente lo que traemos desde casa lo proyectamos. Y Claro. yo lo trabajo mucho cuando hago el desarrollo de mujeres. Realmente les digo yo, nadie te hace afuera, ¿no? Lo que hay adentro, hay afuera. Es decir, si yo me respeto primero, exigiría respeto. Y desde casa nos enseñan a las niñas buenas, dan beso, aunque no quieran. Las niñas bonitas se ponen falda, aunque no les guste. Y las niñas buenas, entonces toda esta machaca cultural
nos lleva a una edad adulta un poco culposa, ¿sabes? Cuando queremos salir de casa. Y no me refiero a algo en específico, a lo mejor salir a estudiar, ¿sabes? A trabajar en el extranjero, salir del contexto cultural, educativo, es como muy culposo para la mujer. Y para el hombre se le exigen, también es cansadísimo para ellos, ¿no? Claro. Se le exige proveer, ser el super macho, el viril, el que puede con todas, y Claro. entonces también es un contexto bien cansado, pero entonces también entre un rol y otro, que son estos roles de género, se le castiga particularmente al hombre que no es buen proveedor y también se le señala a la mujer que no es particularmente hogareña. Claro, claro. Y eso se refleja en las organizaciones, porque de esa manera nos relacionamos. Lo que pasa en mi seno familiar, yo lo proyecto afuera. Exactamente. Ahora es una responsabilidad compartida donde no solamente depende de las organizaciones per se, depende en gran medida de los líderes de las organizaciones. Te voy a platicar una anécdota muy personal, muy rápidamente, donde refleja un poquito lo que les quiero transmitir. Por ahí del 2009, me parece, más o menos, me tocó levantar la mano para un puesto gerencial en una empresa donde decía exclusivamente para hombres, o sea, solamente hombres pueden levantar la mano para este puesto. Todo lo demás, en cuanto a experiencia requerida, todo, funciones, responsabilidades, todo lo traía yo como experiencia ya. Levanté la mano. O sea, lo que hice fue levantar la mano, pedir la oportunidad para la entrevista con el director. El director me entrevistó y me quedé con el puesto, ¿no? Y efectivamente era yo la única mujer en medio de 17, 18 gerentes, a los cuales les mando un saludo porque siguen siendo varios buenos amigos. Entonces, creo que ahí pasó algo de lo que buscamos concientizar a través de esta plática. Por un lado, la organización y en ese momento el líder per se dio la oportunidad, ¿no? O sea, se fue por quitar este candado que había de solamente para hombres para darle paso a la experiencia independientemente del género que la traía. Y por el otro lado, en mi caso, pues levanté la mano. O sea, lo peor que podía pasar era que me dijeran, no, te dijimos que puros hombres. Bueno, pero consciente de la experiencia que yo traía en ese momento, que era lo que justamente requerían, me atreví a levantar la mano. A lo mejor si hoy volví a leer algo así, no sé si lo volvería a hacer. En ese momento lo hice y salió muy bien y fue una experiencia donde conocí grandes líderes justamente. Entonces, sí creo que es una responsabilidad compartida donde los líderes, mandos altos y medios de una organización deben de ser conscientes de esa gran responsabilidad porque en su toma de decisiones del día a día es donde reflejan también con qué perspectiva de género está trabajando la empresa. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Pues realmente es exacto como lo dices. Es una responsabilidad compartida de yo me atrevo y derribo mi creencia y con hechos, es decir, mi trabajo, mi proyecto, mi planeación, mi visión hacia lo que quiero lograr, se transmita. Que esa es otra de las cuestiones que yo te puedo decir que es medular. Cuando las mujeres empezamos a hacer equipo. Claro. Y esa es otra de las cuestiones que se nota mucho, que hace ruido, ¿sabes? Porque, híjole, poderosísima la mujer. Ahora, recursos humanos tiene mucho que ver en este tema, ¿sabes? Tiene una responsabilidad muy especial, independientemente de que haya quienes tomen decisión, ¿no? Los mandos altos y medios, como bien comentas, pero recursos humanos puede empezar a ayudar a disminuir este tema, porque desde el reclutamiento puede hacer omisión de nombre y género hasta que el proceso vaya avanzado. Claro. Y eso ya se ve en algunos lados. Puede empezar, por ejemplo, detectando las fortalezas y habilidades, empezar a desarrollar un poquito más el liderazgo de la mujer. Y evidentemente el hombre, pues digamos, sano o integral, no tiene problema, ¿sabes? De recibir instrucciones de una mujer. Entonces, se van encontrando. Es como lo digo yo en el grupo de fortalecimiento. Vas empezando a hacer una tribu, ¿sabes? De
líder mujer, el colaborador hombre que no tiene problema, y son imparables, son realmente imparables, pero recursos humanos tiene mucho, mucho que aportar a este respecto. Totalmente de acuerdo y quiero hacer ahí una aportación adicional, amiga, si me lo permites. ¿Sí? Yo siempre lo he comentado, tengo muchas personas de recursos humanos con las que trabajo, grandes profesionales, y algo que yo siempre les he comentado desde el principio es, la persona que nos vamos a dedicar a recursos humanos es porque disfrutamos ser gestores del cambio. Sabemos la frustración que esto implica, porque de repente queremos, y el ejemplo básico es un candidato, candidata, que queremos presentar ante los líderes de la organización, pero que a lo mejor por algún punto que no cumple al 100% de lo que me está requiriendo, ni siquiera le dan cabida, o cualquier otro cambio que se pretenda hacer dentro de la organización en pro de los trabajadores y de la organización per se, y es realmente un trabajo de constante esfuerzo para ser esos gestores de cambio positivo. Y sin duda alguna, en este tema de trabajar en empresas con perspectiva de género adecuada, es justamente una labor donde recursos humanos tiene que ser punto de lanza para esa gestión del cambio. Como bien lo mencionabas, existen países del primer mundo, o bueno, Estados Unidos, Europa, España, Canadá, bueno, varios de estos países, que ya hoy es incluso contra la ley publicar vacantes donde pidan requerimientos de edad, de género. ¿Por qué? Pues porque lo que estás haciendo es hacer a un lado a las personas que salen de este perfil y les quitas oportunidad. En México estamos empezando a dar pasos muy leves todavía, pero sí es parte importante acerca de la gestión del cambio que los responsables de recursos humanos tienen que abanderar. Lo que le toca al área de recursos humanos es empoderar. Y quisiera hacer aquí un paréntesis, porque cuando escuchan, algunas personas que escuchan la palabra empoderamiento, les da un poquito como, no sé si de comezón o de un poco la incertidumbre, porque desconocemos, no es como el origen llano de poder, ¿sabes? Que poder normalmente es control, y entonces es como la reacción a ya quiere controlar porque quiere Exacto. dominar, porque va a la revancha. No se trata de eso. Qué bueno que tenemos este espacio para hacer el pequeño paréntesis. Este término de empoderamiento, digamos que adquirió un nuevo significado en el 95. Hay convenciones mundiales de mujeres, y en Pekín se retomó, digamos, para dominar, perdón, para denominar o mencionar el incremento de la participación femenina en las decisiones y en los puestos de poder. Entonces, empoderamiento para recursos humanos sería nuevamente hacer valer el rol para mejorar la situación en términos sociales, políticos y económicos de la mujer durante en la organización, para que pueda accesar a estas posiciones de toma de decisión. Exactamente. Y aparte es una realidad que como seres humanos tenemos las mismas capacidades de desarrollar competencias. Sin embargo, como género, cada uno, tanto hombres como mujeres, tenemos habilidades diferentes. Por instinto, por ADN, por naturaleza, traemos habilidades diferentes. Y hace rato mencionabas algo muy importante acerca de que trabajar en una organización con códigos para perspectiva de género también se vuelve una estrategia de rentabilidad y utilidad para la organización. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo verlo de esta manera? Porque de repente mi percepción es que estos temas de empoderamiento femenino, de perspectiva de género, es como, híjole, sí lo voy a hacer, pero no me quiero equivocar, ¿no? Entonces lo voy a hacer con palillitos para no equivocarme, pero para cumplir también con lo que allá afuera se está pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos da este miedo? Porque es una cuestión que ha adquirido mucha fuerza política. Realmente, si tú te asomas, por ejemplo, a las manifestaciones, sí hay la manifestación extrema, pero también hay la manifestación de casos concretos, carpetas de investigación donde literal necesitan generar colectivas para que se escuche la voz de ese reclamo, de esa exigencia, ¿sabes? Exigencia de justicia, exigencia de atención. Entonces, el que mueve a las personas
de cierta manera tiene poder, porque las personas son influencia. Entonces, se ha empezado a jugar digamos que una pequeña guerra o una guerra fría respecto a quién mueve las colectivas y quién mueve a las personas que son más violentas o golpistas para desprestigiar lo que tengan que decir las colectivas que están exigiendo cierta atención de justicia. Entonces ya es un tema político bien macabro. Por eso es que también para las organizaciones es como que si pongo perspectiva de género o nada más pongo bienvenidas las mujeres, ¿no? Es como, porque yo no sé a qué susceptibilidades vaya a herir, o incluso porque no tenemos conocimiento de la estrategia que realmente puede generar una perspectiva de género. Claro, es más, yo te diría que incluso hay un desconocimiento general de hasta dónde y qué requiere una empresa para trabajar con perspectiva de género, y el siguiente paso que sería qué estrategias y qué beneficios me puede brindar a mí como organización y a mi equipo de trabajo el trabajar por medio de una perspectiva de género adecuada. Y hay puntos de partida bien simples, Denise, porque existe lo que te comentaba hace un ratito, sensibilizar a las personas sobre el deber ser, ¿no? Ok, no estoy tan familiarizado con la igualdad hacia la mujer, con la equidad hacia la mujer, pero empezar a sensibilizar en la necesidad, eso es un punto de partida. Pero hay otro que lo pueden retomar inmediatamente, el uso del lenguaje. Claro. En comunicados, en la manera en que te empiezas a relacionar con las personas. Es decir, lo que traemos de casa, que comentábamos hace ratito, no es necesariamente lo correcto. Es decir, el lenguaje que discrimina se puede empezar a trabajar inmediatamente, ¿sabes? Es decir, se hace mucho hincapié en el lenguaje y probablemente no a todas nos encante el tema de, por ejemplo, sustituir o por E o A o por X. Puede ser que no nos encante, pero originalmente nosotros generamos el idioma, nosotros hicimos crecer el idioma, entonces puede ser que no nos fascine, pero es algo que está sucediendo y con lo que podemos empezar a convivir y a adaptar todos los días. Yo, por ejemplo, en las conferencias que les doy a servidores públicos y a maestros y en la iniciativa privada es, ok, no empieces sustituyendo la O por la X, pero no digas niñas y niños, ciudadano y ciudadana. O sea, no empieces a rimbombear para tratar de ser incluyente. Habla de niñez. Claro. Habla de fuerza laboral, de fuerza de ventas, de fuerza, ¿sabes? Claro. Piensa en términos de dignidad humana, no en términos de hombres y mujeres, y ya eso es un buen punto de partida para empezar a visibilizar todas las posibilidades que tienes en tu empresa. No solamente es hombres y mujeres, también hay grupos vulnerables como los LGBTI que también deben de ser incluidos desde el discurso, la planeación y evidentemente la ejecución. Claro, qué interesante esto que mencionas, porque llega a costar mucho trabajo e insisto, es parte del desconocimiento de los cómo, de los para qué, ¿no? Es parte bien importante. Ahora, desde tu experiencia, ¿cuáles pueden ser para el empresario algunos de los resultados de trabajar por medio de una perspectiva de género y de empoderar a su fuerza laboral femenina? ¿Cuáles podrían ser esos beneficios para la organización para que le resulte atractivo al empresario de inicio? Las mujeres tenemos un cierto sentido de pertenencia que no nos quitan ni cambiando de empresa. Correcto. Las mujeres somos muy comprometidas. O sea, nosotros de verdad nos tatuamos la camiseta. O sea, la mujer se va a dejar la piel por una empresa por una empresa que siente que se la deja por ella. Ya decía John C. Maxwell, a la gente no le interesa lo que sabes. Solo quiere saber que ella te interesa. Entonces, realmente no es como que de políticas muy rimbombantes, sino meterse un poquito más, es decir, subirse la manga e involucrarse mejor. ¿Cómo vive las mujeres de mi empresa, sabes? ¿Qué hace para llegar aquí? ¿A cuántos hijos deja? ¿En qué de todos estos, de su contexto social, cultural, familiar, educativo, en qué le puedo aportar?
y ella a cambio me va a dejar la piel a cambio del objetivo de la empresa. Claro, claro. Y algo que lo estás comentando y yo creo que es también un tema de un correcto liderazgo en las organizaciones. Estoy muy metida ahorita con el tema de liderazgo, por ahí vamos a dar un diplomado, entonces he estado repasando muchas lecturas. Y justamente una de ellas decía, también de John Maxwell en su libro Los compromisos semanales de un líder, que mencionaba justamente los 4 atributos que debemos de cuidar cuando sabemos que somos líderes en algún equipo, ya sea de trabajo o de vida. Hay 4 elementos que debemos de cuidar y uno de ellos es justamente la influencia. Para términos muy generales, hablaba justamente del ser consciente como líderes de un equipo de trabajo, que finalmente vamos a influir en nuestra toma de decisiones, en nuestro lenguaje, en la manera en que valoramos a las personas y esa va a ser en gran medida el cómo las personas se van a sentir valorados. Y hoy, a través del liderazgo transformacional que está tan en boga, pero no porque sea un tema de moda, sino porque es justamente lo que hoy necesitamos las personas y por consecuencia necesitan las organizaciones para integrar equipos de trabajo efectivos, es asegúrate, tu empresario, de que las personas que trabajan contigo sepan que las valoras como personas, no como hombres, no como mujeres, es más, ni siquiera como trabajadores, sino como personas. Asegúrate de que las valoras y para eso se necesita forzosamente tener un acercamiento real de más allá de qué tanto estás cumpliendo aquí, qué tanto estás trabajando, cuántas horas, cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros. Todo este contexto personal, familiar, de salud, financiero, que nos compone a los seres humanos, también a las mujeres, lo conoces, valoras, sabes en qué puedes ayudarle y aportarle a esa persona que está trabajando en tu equipo para apoyarlo y desarrollarlo como ser humano y por consecuencia se desarrollará como trabajador. Pero sí creo que lo que acabas de comentar es muy importante y son cambios pequeñitos que tienen gran trascendencia y que sin duda volvemos a tocar el punto de los líderes que están en los mandos y en los altos mandos, ¿no? En los medios y en los altos mandos. Así es, podríamos dejar como de tarea a las personas que están interesadas en empezar a aplicar esto, que es básicamente infundirle confianza a la fuerza laboral femenina, hacerla sentir segura de que su trabajo no peligra, porque es como mucha la incertidumbre que se genera en las evaluaciones de estrés que hemos hecho, ¿no? O sea, la incertidumbre es si mi trabajo va a seguir o no, y obviamente el poder tomar decisiones. Podemos empezar por decisiones pequeñitas y la mujer realmente va a ir escalando en compromiso para llegar a una mayor responsabilidad y por ende contribución a la organización. Exactamente, y volvemos al punto de identifica el talento de cada una de las personas que integran tus equipos y esa va a ser la mejor manera en la que podrás empujar sus fortalezas para un mejor rendimiento en la empresa, pero también para un adecuado desarrollo para la persona per se dentro y fuera de la organización. Ahora, ¿por qué en el tema del empoderamiento que hablábamos un poquito, como que lo seguimos relacionando con la connotación negativa que tenemos de poder? ¿Por qué hoy seguimos huyéndole a empoderar a la fuerza laboral en general y sobre todo a la femenina? Yo creo que eso lo va a sentir una empresa que realmente no tenga una estructura correcta. Y yo creo que siguiéndote en tus programas, yo creo que lo identifican perfecto los empresarios. Los que no han tenido una planeación, los que no han desarrollado verdaderamente su esquema organizacional, porque puede ser que un colaborador que tome decisiones o empoderado, lleve a la empresa a donde todavía no está lista a llegar, ¿sabes? Entonces es un poquito como coartar ese poder o esa libertad de decisión, porque yo como empresa todavía no tengo la estructura o la capacidad de responder a esa necesidad de mi fuerza laboral.
Creo que más bien va por ahí. O sea, van a poner un alto los que no puedan responder a esa capacidad del talento. Es más fácil coartarlo. Ok, y volvemos al mismo punto de liderazgo, ahora no solamente en los mandos y en los medios y en los altos mandos, sino también en las direcciones, donde si el empresario per se no está preparado para este crecimiento o no se apoya, porque ya lo hemos dicho mucho en este espacio, el empresario no tiene que ser todólogo, el empresario, al igual que todo el talento que forma una organización, tiene que ser explotado en el mejor de los sentidos en sus fortalezas, ¿no? De hecho, insisto, ayer volví en este libro de John Maxwell, decía, el tiempo de los líderes tiene que estar dedicado a 3 cosas. El 75% a potencializar tus fortalezas. No te enfoques en tus debilidades. Esas, si las mejoras, vas a ser medianamente bueno. Pero si potencializas tus fortalezas, vas a ser extraordinario. El 20% del tiempo tendrá que ser dedicado a aprender algo nuevo, justamente que te ayude a fortalecer a potencializar tus fortalezas. Y el 5% sí a identificar cuáles son tus debilidades. ¿Para qué? Para identificar qué personas debes de tener en tu equipo de trabajo que te ayuden a que tus debilidades como empresario no afecten a la organización. Y ahí es donde el empresario debe de aprender a identificar qué personas debe tener en su equipo de trabajo, porque me ha pasado con muchos de mis clientes que el empresario exitoso suele ser este negociador, este hombre, mujer con mucho empuje, por los retos, por el logro, que está todo el tiempo buscando y querer hacer más, pero que de repente dejamos de lado a las personas, ¿no? Que de repente dejamos de lado la atención hacia las personas y esto finalmente merma un poquito la productividad de las mismas. Y entonces el empresario no tiene que ser experto en todo. El empresario tiene que ser muy estratégico para identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que tiene y fortalecerlas a través de personas que sean sus fortalezas, ¿no? Que sean este enfoque a las personas, si fuera el caso, alguien que tenga mucha habilidad para esto, y ahí es donde como líder trasciendes empoderando a otros líderes en esas áreas que necesita la empresa en general. Y creo que sí es muy cierto lo que dices, porque cuando el empresario se enfoca solamente en lo que él es bueno, dejamos de lado muchas veces la estructura de la empresa, y cuando se vuelve grande la empresa de manera orgánica, que ya empieza a requerir más gente en sus filas, pues les digo yo a mis clientes, se te hace bolas el engrudo porque ya no sabes qué hacer con el éxito. Y si no tienes la manera adecuada, la estructura adecuada, las políticas adecuadas, puede ser una bomba de tiempo. Exactamente. Y parte de estas políticas son esas evaluaciones de lo que refieres, de detectar fortalezas y debilidades, porque también hay que ser súper honestos. A veces el empresario tiene toda la disponibilidad, la infraestructura, pone los cursos a disposición y la persona no se atreve. Claro. Ok, el empoderamiento precisamente significa desarrollar en la persona también la confianza, la seguridad en sí misma. Cuando esa persona está atorada ahora sí que de ese lado personal, que aquí ya viene mi lado psicóloga, entonces, literal, dale la oportunidad a la persona que te lidera de conocer que puedes desarrollarte un poquito más, pero que hay algo que necesitas trabajar personalmente. Claro. Y entonces ya te vas, ¿no? Te echas un clavado interno, toda, pues una cuestión ya sea de terapia o de coaching que te ayude a llegar del punto A al punto B. El desarrollo personal también es válido, pero también hay que levantar la mano para decir, yo quisiera, pero de alguna u otra manera no lo estoy logrando. Entonces ya es un desarrollo personal el que tengo que hacer, porque a veces el empresario está súper listo y la cultura entre unos y otros de que no se apoyan, o la cultura entre unos y otros que no se la creen, y ahí es donde venimos el tipo de personas que estamos tratando de ser tú y yo, Denise, de, hey, aquí está mi hombro, vamos. Claro, porque aparte hoy más que nunca está eso accesible, ¿no? Espacios, foros, desarrollos, cultura de desarróllate, de
rompe esas barreras, atraviesa el miedo. Y por ahí decía, no recuerdo un conferencista que escuché la semana pasada, que no importa lo que a ti te funcione, si a ti te funciona la terapia con el psicólogo, si te funciona el coaching, si te funciona el reiki, si te funcionan los libros, si te funcionan lo que te funcione, pero ayúdate a desarrollarte, porque como individuos no podemos exigirle a nuestra empresa que nos desarrolle, que nos dé más, ¿no? Que le invierta en mí si nosotros mismos no invertimos en nuestro propio desarrollo, y no necesariamente, como tantas veces lo he insistido con las empresas, el desarrollo de los trabajadores no necesariamente es inviértele dinero, desembolsa grandes cantidades de dinero para que tu equipo de trabajo sea desarrollado y capacitado. No, es muchas veces más una cuestión de tiempo, una cuestión de querer, una cuestión de organizarse para que las empresas desarrollen a sus personas, pero que también las personas tengan esta disponibilidad de desarrollarse a sí mismas. Claro, porque podemos ir a toda velocidad, pero si no sabemos para dónde vamos, ni al caso. Exactamente. Y es parte de saber qué quiero y hacia dónde voy. Y si digamos que parte de ese contexto es mi empresa, pero no lo es todo. No hay que vivir para trabajar. La empresa nos puede ayudar a hacer un equilibrio, pero yo también qué quiero, personalmente, hacia dónde voy. Exactamente, y por eso en este programa empujamos tanto la visión y la misión de cambiar la cultura laboral en México, porque creemos que es posible y además es necesaria, porque sabemos que en la medida en que mejore la cultura laboral en México, va a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, que tanta falta nos hace y que además tanto merecemos. Tenemos por ahí algunos comentarios, amigas, si me permites, en el programa. Por ahí Marcia Córdoba, muchas gracias por estar presente. Marcia, te mandamos un fuerte abrazo. Y ella dice, incluir una perspectiva de género en una organización, lejos de ser una moda, coincidimos contigo completamente, o querer quedar bien con sus grupos de interés, lo beneficia a las empresas mejorando la productividad y la innovación. Este punto, Marcia, que acabas de comentar es súper importante. Un trabajador motivado, comprometido y valorado, que se sabe valorado, es un trabajador que potencializa la innovación, y sabemos que la innovación, la gran mayoría de las veces, empuja la mejora de las organizaciones. Y de Yanira Álvarez, que también nos comenta qué importante es reconocer los roles heredados y aprendidos, como bien lo comentaste hace rato, Nat, es un tema cultural que muchas veces es el que nos arraiga. Es correcto. Gracias por participar. Precisamente con Marcia coincidimos en un círculo de mujeres que precisamente nos acompañamos en algunos procesos personales. Y de Yanira, pues, que es cierto lo que dices. Realmente he encontrado que yendo para atrás, y es bien, bien chistoso porque me preguntan algunas chicas, ¿cómo le enseño perspectiva de género a mis hijos? Y yo digo, no se le enseña perspectiva de género a los niños, se les enseña respeto por la diversidad, respeto por todo y por todos, empezando por sí mismos. Exacto. Porque enseñar perspectiva de género tendría que iniciar categorizando, y eso es exactamente lo que pretende pues digamos que esta nueva generación de manera muy nata, ¿no? No distinguir, no diferenciar, un poquito más el respeto, y eso es algo que les podemos aprender. Digo, hay mucho que les podemos sumar, pero podemos aprenderles que son como más orgánicos y más naturalistas y como más respetuosos. Muchas veces ya venimos, de fábrica venimos perfectos y ya nos vamos descomponiendo. Sí, nos vamos descomponiendo. Exacto, y esta cuestión de cómo gratificas o cómo se le llama conductivo-conductual, ¿no? De cómo premias y castigas el comportamiento de niña o niño. La distinción entre esos dos va a marcar toda la diferencia. Claro. Entonces, sin distinciones y bueno, pues sin con amor y diferenciación. respeto, amorosos y compasivos con la niñez, por favor. Correcto, qué importante esto que acabas de comentar, por eso yo lo decía en el principio del programa, este tema da para 3 programas más, pero ya nos estamos acercando al final. Solamente yo quisiera hacer una aportación a esto que acabas de comentar. Justamente la generación centennial, que es la que ya hoy está entrando a las fuerzas laborales, porque nacieron en los 2000, ya nos alcanzó, ya está trabajando, entrando a sus primeros trabajos, y este tema de inclusión, de equidad, para ellos ya resulta
sumamente natural, o sea, ya es parte de su naturaleza, de lo que aprendieron y por consecuencia el respeto justamente a la persona, ¿no? Al ser vivo incluso, trascendiendo las personas per se. Entonces, empresarios, con mayor razón, debemos de empezar a acostumbrarnos a los empresarios que somos de las generaciones, una o dos o tres generaciones anteriores, que nos está costando trabajo el cambio, que nos está costando este lenguaje inclusivo, que nos está costando el empoderamiento femenino. Es necesario que cambiemos el switch, y si te cuesta trabajo, admítelo y acércate a profesionales que te ayuden a identificar el por qué es necesario e importante, porque de otra manera difícilmente vas a poder adaptar a tu empresa a las nuevas generaciones. Entonces, si realmente quieres que sea una empresa que trascienda a los siguientes años, vas a necesitar sí o sí de esta nueva generación, y si tú no traes ese switch como marca empleadora, difícilmente vas a poder ser atractiva para esta generación, que también ya se está cuestionando quién me está ofreciendo trabajo, y ya no es lo que era en generaciones anteriores de, es un buen sueldo, son unas buenas prestaciones, bien, le entro. No, ahora ya, como siempre debió haber sido, las nuevas generaciones ya analizan con quién van a entrar a trabajar, qué tipo de marca empleadora es, qué temas como perspectiva de género, cómo lo maneja, qué políticas, qué códigos, y ya están siendo valorados, y ese talento es talento que vas a necesitar en tu empresa. Entonces la invitación es empieza a modificar esos hábitos y esas herencias aprendidas que pueden ser una limitante para los siguientes años para tu empresa. Nat, dame tus últimos comentarios, los últimos 2 puntos importantes con los que para ti el empresario que nos escuchó se tiene que quedar y se tiene que llevar de tarea para su organización. Pues 1, acabar con estereotipos de género, es decir, roles incluidos. Igualmente ha existido creencia que hombres y mujeres deben desarrollar papeles determinados. Bueno, hay que romper con eso, acabar con eso. Asegúrate que los derechos fundamentales de las mujeres, no solamente en tu empresa, sino seguramente en casa, estén siendo respetados. Eso le va a dar paz a ella y te va a dar productividad a ti. Y finalmente, garantiza igualdad y equidad en tu organización, no solamente con oportunidades, sino desde el trato. Entonces, bueno, eso sería lo que yo les dejaría a los empresarios. Y a la fuerza laboral femenina, sigue desarrollándote, acércate a grupos de mujeres. La verdad es que estamos todas muy ávidas de seguir colaborando. Así es, mujeres. No estamos peleando por espacios que nos tengan que dar por el simple hecho de ser mujer. Peleemos por espacios que nos merecemos, por nuestras capacidades, y las capacidades pueden ser desarrolladas. Y en ese desarrollo el principal trabajo está en nuestra cancha, ¿no? En levantar la mano, en buscar grupos, en buscar información. Hoy más que nunca tenemos un sinfín de libros a la mano que podemos escuchar miles en una semana sin problema alguno. Nat, regálanos tus redes para que las personas que nos están escuchando te puedan seguir. Claro que sí, estoy como Nat Vera y el grupo Fortalecimiento para la Mujer. Colaboro en el Círculo de Mujeres Yamil, en ADMA, Acción de Transformar Mentes con Armonía. Y bueno, nada, que quedo pendiente en el 55 51 27 6863 por cualquier consulta ya más cercana. Voy a generar un taller de escritura creativa y terapéutica. A lo mejor alguna de las personas que nos escuchan le puede interesar. Están perfectamente invitados. Muy pronto un retiro con el Círculo de Mujeres. Esta mujer es imparable, así que por favor síganla, sobre todo en el grupo Fortalecimiento de la Mujer. Sí está así, ¿verdad, amiga? Así es. Al cual también tengo ahí y pertenezco, y la verdad es que la información que se sube es maravillosa. Entonces síganlo, denle like por favor, y de mi parte agradecerles mucho su atención. La verdad es que hoy fue un programa maravilloso, insisto, no puede ser el único, vamos a programar más adelante cualquier tema que quieran escuchar por medio de Nat. Por favor háganoslo saber en las redes. Agradecerles que nos hayan seguido a través de Radio Empresarial Querétaro y Grandeza de la Mujer Mexicana. Como se dan cuenta, pues justamente fortalecemos mucho a la mujer. ¿Por qué? Pues porque sabemos que ahí es en gran medida donde está la fuerza y el futuro de México. Mi nombre es Denise Colín, síganme en mis redes por favor, denise.colin2021, Facebook, Instagram, y en @enfocarh, que es la consultoría de recursos
Derechos Humanos que busca cambiar la cultura laboral en México. Les agradecemos mucho su tiempo, que nos hayan visto esta semana y los esperamos la próxima a las 12 del día también con un maravilloso tema. Nos estamos viendo. Hasta pronto.